tu autonomía era una tragedia. Permíteme ser más claro, en el mundo medieval, el día más oscuro de una mujer, el momento de luto, la pérdida de su esposo y protector, era, paradójicamente, el único camino para convertirse en la persona más poderosa que jamás sería. Imagina una sociedad construida para aprisionarte bajo el control legal de un hombre, tu padre, tu hermano, tu marido, donde cada una de tus acciones, cada decisión financiera y hasta tu propia identidad estaba subsumida en el concepto de mundium. Lo fascinante, y lo que nadie te cuenta, es que la ley, al obligarte a un estado de perpetua minoría, dejó un error sistémico. Dejó una brecha, una puerta de escape, y esa puerta no se abría con astucia, ni con una rebelión. Se abría con la muerte. ¿Te das cuenta de la paradoja? Tu vida bajo la ley germánica y cristiana te mantenía segura, sí, pero sin voz, sin voluntad. Y solo cuando esa seguridad colapsaba, solo cuando quedabas legalmente desamparada, te veías obligada a convertirte en una boss lady, en una señora feudal capaz de tomar las riendas de un castillo, una flota de barcos o un emporio de lana. Es una verdad histórica perturbadora, un patrón que se repite en la historia de la mujer y que, créeme, todavía resuena en tu vida hoy. Si alguna vez te has sentido frustrada por una estructura que te obliga a depender, o has buscado en la historia figuras que realmente tuvieran agencia, no estás sola. Lo que vivían las mujeres en la Edad Media tiene una explicación precisa, y es un concepto que necesitamos entender para nombrar nuestras propias luchas. Hoy, vamos a desmantelar esta dicotomía, vamos a comparar la prisión legal de la esposa con la inesperada liberación de la viuda. Veremos exactamente cómo se abrieron esas brechas en el poder, a qué se dedicaron estas mujeres y qué podemos aprender de su coraje. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para entender la liberación de la viuda, primero debemos confrontar la prisión legal de la esposa. El concepto central aquí es el mundium, un término de origen germánico que se convirtió en la base de la opresión legal durante siglos. El mundium no era solo una palabra, era una camisa de fuerza. Designaba el poder, la autoridad y la protección que un hombre, el padre, el marido o el pariente más cercano, ejercía sobre la mujer. Fíjate en la sutileza, porque aquí está la trampa, era poder y protección. Te controlaban, pero a cambio, te protegían. ¿Y qué significaba este control en términos prácticos? Sencillamente, que la mujer no tenía personalidad jurídica. Imagina que eres una mujer noble en el siglo VII. Si eras víctima de un crimen, la indemnización, llamada Bergeld, no se te pagaba a ti, se pagaba a tu familia. Tu valor no residía en tu persona, sino en tu conexión con un linaje masculino. Y si, por ejemplo, eras mujer y estabas embarazada, tu valor legal en esa indemnización aumentaba, pero no por ti misma, sino por la capacidad de generar descendencia, de ser una matriz que aseguraba la continuidad de la familia. Tu cuerpo era, legalmente, un instrumento para el clan del hombre. Lo más chocante es que esto no era solo una cuestión de clase, sino de ley fundamental. La ley de los lombardos, por ejemplo, contenía una prohibición explícita y demoledora. Cito textualmente el edicto de Rotario: a ninguna mujer libre habitante de nuestro reino sea permitido vivir de acuerdo con su propia voluntad, como Selpmundia, sino que permanezca bajo el poder de un hombre o del rey. Selpmundia, la palabra mágica, la idea de vivir por la propia voluntad, estaba terminantemente prohibida. En otras palabras, eras legalmente un sujeto pasivo, un bien en manos de otro. Esto se exacerbaba con la estrategia matrimonial de la aristocracia, donde el matrimonio era un pacto de familias para asegurar el patrimonio y el poder. La mujer era donada y recibida como un peón en un juego de ajedrez donde las piezas masculinas movían las reglas. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el error que la mayoría de la gente comete es subestimar el control económico. Incluso si una mujer poseía bienes, no podía administrarlos sin la autorización de un hombre. El mundium era el grillete invisible que te impedía tomar decisiones de alto riesgo, de invertir, de negociar con la corona o de defender legalmente tu propiedad. La esposa, en este sistema, vivía en una burbuja de aparente seguridad, pero sin libertad. Era una pieza vital del rompecabezas,
pero sin derecho a decidir dónde encajar. La sociedad medieval había creado una jaula dorada y había tirado la llave, o, al menos, la había dejado en posesión exclusiva del marido. Ahora, prepárate, porque esta misma jaula se convertiría en el mayor activo de la viuda. El esposo era el fundamento legal de la esposa, el que ejercía el mundium. Por lo tanto, cuando ese fundamento desaparecía, legalmente, la mujer quedaba en un limbo que la propia ley no podía ignorar. De repente, esa misma estructura que la había forzado a la sumisión, la forzaba a la acción. La viudez se convertía en la principal y a menudo la única brecha legal para el ejercicio real de autonomía, administración de bienes y poder. Piensa en una condesa noble. Mientras su marido estaba vivo, su función principal era la obediencia y la gestión doméstica dentro de los límites. Pero al morir él, ella asumía automáticamente el papel de Castela. De la noche a la mañana, esta mujer, que no podía firmar un contrato sin su esposo, se veía obligada a administrar la fortaleza, a supervisar los cultivos, a defender la propiedad de los enemigos y a sustentar los litigios legales. No era una elección, sino una obligación impuesta por la ausencia del hombre. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, con un ejemplo que parece sacado de Game of Thrones. El caso de Margaret Patton en Inglaterra. Su esposo estaba ausente y ella se quedó a cargo. Cuando un rival intentó tomar su fortaleza, Margaret no esperó al hombre, ella se armó, tomó la dirección de la defensa y luchó en una guerra por su patrimonio. O el caso más dramático de Alice Neville, defendiendo su castillo. Su frase, citada en los documentos, es memorable y define el espíritu de la viuda: no dejaré este castillo a no ser muerta. Prefiero estar muerta cuando mi marido retorne, porque fui encargada por él de guardar el castillo. Este coraje, esta capacidad de gestión de crisis, era un poder forzado por la tragedia y que no se le habría permitido desarrollar como esposa. La viuda, al enviudar, se convertía en la cabeza de facto del clan, aunque no lo fuera de jure. Los juristas medievales le enseñaban, como a los nobles varones, a ser estratégica. Hay documentos que le aconsejaban: no deben tener vergüenza de hablar con ellos, refiriéndose a los gobernadores de tierras y jurisdicciones. Había que salir de la sombra y hablar con autoridad, algo prohibido para la esposa que debía mantener una virtud principal, la subyugación. Aquí viene lo realmente interesante: en algunas regiones de la Champaña, entre el siglo XII y XIII, casi el 20% de los poseedores de dominios eran mujeres, señoras o doncellas. Un dato que demuestra que el ejercicio del poder feudal no era una anécdota, sino una realidad palpable cuando la ley les daba un resquicio. La muerte del marido, aunque trágica, le daba a la viuda una segunda vida en la que su capacidad de liderazgo se volvía esencial para la supervivencia del linaje. Es la ironía máxima: la protección del marido era la prisión de la mujer, la ausencia del marido era su liberación. El poder de la viuda no se limitaba a la defensa del castillo, se extendía al mundo más arriesgado de los negocios y las finanzas. La viudez era la clave de acceso a la autonomía económica, un deseo central para cualquier mujer. En las ciudades, el panorama era aún más fascinante. Las viudas de grandes mercaderes se registraron en documentos fiscales como exportadoras expresivas, por ejemplo, de lana en Londres. Ellas administraban capital, navíos y asumían riesgos comerciales significativos. Un ejemplo notable es el de las viudas de grandes mercaderes de lana en Londres, que controlaban porciones importantes del mercado. Fíjate que el caso de ellas no es una excepción, sino un patrón que revela una competencia forzada por la ausencia. ¿Por qué funcionaba esto? Simplemente porque como esposa, su marido era el comerciante legal. Al morir, ella heredaba la empresa y, con ella, la responsabilidad de mantener el capital familiar. No podía simplemente ceder el negocio al pariente masculino, porque el mundium de un cuñado o primo podría significar la pérdida total del control sobre el patrimonio familiar. Así, la tragedia la empujaba a convertirse en una estratega financiera audaz. Pero el caso más impactante de autonomía financiera forzada lo encontramos en la comunidad judía. En ciudades como Manosque, las viudas judías se dedicaban al préstamo a intereses, la usura. La usura era una actividad prohibida a los cristianos por la Iglesia, pero tolerada y esencial en la economía medieval. Las mujeres judías,
al quedar viudas, no solo actuaban como prestamistas, sino que lidiaban con transacciones bultosas, mostrando una habilidad y un conocimiento profundo de las finanzas. La necesidad de sobrevivir, junto con las brechas culturales y legales de su comunidad, las convirtió en figuras de poder financiero inusual. El concepto aquí es la necesidad funcional. La ley las obligaba a la pasividad, pero la economía no podía permitírselo. El vacío de poder y de capital que dejaba el marido tenía que ser llenado inmediatamente, y la mujer, que había vivido al lado del negocio, era la persona más capaz para asumir la carga. Esta es la verdad que debemos internalizar: el poder de la viuda no era un regalo, era una consecuencia inevitable de la desaparición de la figura de control. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El caso de la viuda es el antídoto histórico perfecto para el mundium, demostrando que, con el capital y el derecho de administración en mano, el estereotipo de la mujer frágil se desmorona por completo. La autonomía de la viuda era una bendición, pero venía con un alto precio y muchas veces, con la necesidad de luchar legalmente o incluso pagar por esa libertad. La ley era ambigua, te quitaba el mundium del marido, pero no siempre te daba la self-mundia total. A menudo, la mujer debía pagar sumas significativas al rey para asegurar que podía elegir a su próximo marido, o, más importante aún, para permanecer viuda. Esto es crucial, porque nos muestra la estrategia detrás de la autonomía, el dinero como herramienta para driblar la ley. El rey, siempre necesitado de fondos, aceptaba dinero de viudas ricas, como las registradas en los English Exchequer Rolls, a cambio de no obligarlas a casarse de nuevo o de permitirles elegir a su cónyuge. Mujeres como Alice, condesa de Barwich, o Emma, pagaron grandes sumas. Déjame mostrarte algo asombroso sobre el uso estratégico de la ley. La viuda no solo gestionaba propiedades, a veces heredaba el derecho de control feudal sobre vasallos. En el derecho feudal, ella tenía que responder por el feudo ante el señor, lo que significaba que ejercía derechos y obligaciones tradicionalmente masculinos, recibir homenaje de vasallos, convocar a las armas y administrar justicia. Las reglas para el gobierno de su casa de Roberto Grosseteste, por ejemplo, eran manuales de gestión que se enseñaban a las damas nobles, un verdadero tutorial de gerencia sobre cómo organizar el personal, asegurar el suministro de alimentos y supervisar los tejidos en ausencia del marido. La viuda se convertía en una administradora de activos bajo presión, un modelo de liderazgo forzado que se opone al ideal de la esposa pasiva. Aquí viene lo realmente interesante: el problema legal de la viuda no era solo el riesgo de perder el control, era el riesgo de ser reabsorbida por el mundium. Los parientes masculinos estaban al acecho, intentando forzar un nuevo matrimonio o argumentar incapacidad de gestión para asumir el control del patrimonio. Por eso, la viuda debía ser 2 veces más fuerte, más astuta y más estratégica que un hombre. Su estatus de boss lady era una posición vulnerable que requería una defensa constante. El concepto de la viuda, por lo tanto, no es solo sobre el poder, sino sobre la lucha activa y remunerada por mantener el control adquirido. Las viudas de Londres, las castelas que defendían sus fortalezas y las prestamistas judías son ejemplos de una autonomía que se compraba con dinero, se defendía con coraje y se sostenía con una capacidad de gestión que desmentía el discurso de la inferioridad natural femenina. Mira, este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto, a entender el mundium y la self-mundia en detalle y a aplicarlo a tu propia búsqueda de autonomía. Está en el enlace de la descripción del video, bájalo gratis. La viuda, al final, se convertía en el puente entre el mundo de las reglas masculinas y la necesidad económica de la mujer. La dicotomía viuda versus esposa no es solo una anécdota histórica, es un framework que explica los límites de la autonomía femenina hoy. La lección del medievo es clara: el poder y la capacidad de gestión de la mujer siempre han estado ahí, pero necesitan una brecha legal o funcional para manifestarse sin coerción. El problema que enfrentamos hoy es un eco de esa dicotomía, manifestado en el estereotipo de la roca versus espada. Al hombre se le sigue asociando simbólicamente con la espada, la fuerza, la virilidad, el campo de batalla, lo público, mientras que a la mujer se le asocia con la roca, el trabajo doméstico, la pasividad, la vida privada.
Este simbolismo medieval todavía determina expectativas de género y limita las oportunidades. Cuando una mujer hoy asume una posición de alta dirección, la espada, o administra un patrimonio familiar, la castela, se espera de ella que siga manteniendo los atributos de la roca, la dulzura, la sumisión, la crianza. Esto es la doble jornada moderna, la fatiga de ser forzada a ocupar ambos símbolos simultáneamente, una lucha que las camponesas y artesanas de la Edad Media ya conocían bien. Su fuerza de trabajo era vital, pero invisible. El concepto de la viuda nos enseña que la capacidad de liderazgo no está determinada por el género, sino por la necesidad funcional y la oportunidad legal. La viuda demostró que la mujer podía manejar la espada cuando se le obligaba. Imagina, por un momento, tu propia vida. ¿Hay áreas donde vives bajo un mundium no legal, sino emocional o financiero? ¿Hay decisiones que evitas tomar o riesgos que dejas en manos de otros porque el sistema te ha condicionado a la pasividad? La viuda te obliga a hacerte esta pregunta: ¿qué harías si la estructura de control desapareciera mañana? El poder que estás buscando no es un regalo, es la habilidad que ya posees, forzada a la luz por la necesidad. Fíjate, por ejemplo, en la lucha moderna por la independencia financiera. Es el equivalente contemporáneo a la selfmundia financiera. La mujer de hoy, al igual que la viuda medieval, sabe que el control sobre su propio capital es el único seguro contra el control de otros. La viuda emprendedora de Londres que traficaba con lana es el modelo ancestral de la mujer que invierte, emprende y se niega a que su destino financiero sea dictado por la voluntad o la ausencia de un tercero. Esta dicotomía, esta brecha, es un faro. La libertad verdadera siempre exige la posesión de la voz, el patrimonio y la capacidad de defenderlos, rompiendo con el estereotipo de la roca para tomar, cuando sea necesario, el lugar de la espada. Ahora ves la historia de la mujer medieval de una manera completamente diferente. Hemos descubierto que el mayor acto de autonomía legal, la selfmundia, no venía de un derecho, sino de una tragedia. La viuda nos enseña que la capacidad de liderazgo femenino siempre ha existido, forzada a la luz por la desaparición de la figura de control. El mundium te encarcelaba en una vida de seguridad sin libertad, la viudez te forzaba a la libertad a cambio de seguridad. A partir de hoy, cuando enfrentes una decisión crucial o una estructura opresiva, recuerda a la castela: el poder está en tu capacidad de gestionar y defender tus activos, no en tu género. Tu acción concreta es identificar y asegurar tu propia selfmundia financiera hoy. La lección de la viuda es que la fuerza es la respuesta a la necesidad. El poder que buscas está durmiendo dentro de ti, esperando la oportunidad forzada para manifestarse. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el amor cortés, la mayor mentira de la historia, por qué la dama no era amada. Nos vemos allí.